conversatorio online y la verdad que en el ámbito de la extensión es como que cuesta mucho, porque siempre los que hacemos extensión estamos como buscando encontrarnos, vernos, compartir, pero compartir cara a cara y más de cerquita. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Por las dudas que alguien no haya encontrado todavía cuál es la consigna de trabajo de hoy, ahí está pegada en el chat para que la vayan teniendo en cuenta. Bueno, tenemos dos expositoras breves, las exposiciones, porque lo que queremos es compartir entre todos. Virginia por un lado y Blanca por el otro. Así que, bueno, le voy a pasar la palabra a Blanca. La idea es que cada una de ellas se presente, cuente un poquito con respecto a esta consigna, qué ha pasado, qué les ha pasado a cada una de ellas. Y después vamos a abrir un poco, nada, la charla entre todos y el compartir. Y les voy a pedir que sí, una vez que cada una de ellas termine de hablar, levanten las manos y les vamos a ir dando la palabra a todos. La idea es que tengamos una hora para compartir, intercambiar, sacarnos dudas, nada, intercambiar, y al final de todo, obviamente vamos a recuperar todo lo que hayamos ido diciendo todas, y al final vamos a tener un pequeñísimo mentis para que compartamos entre todos lo que pasó en este encuentro. Así que ya más cerca al final les contaré entonces en qué consiste. Bueno, Blanca, gracias por estar acá. Te cedo la palabra, así contás un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Adriana y Virginia, un gusto compartir con vos, con todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que cada vez que son temas de extensión los que nos convocan, a mí me entusiasma muchísimo. Un poco como les adelanté a los organizadores, yo entré en la extensión con una invitación eh, que para mí en su momento fue todo un honor, y la verdad es que descubrí un mundo hermoso que nos lleva a ser solidarios, a ponernos en contacto con la realidad. Yo soy abogada y trabajo en los consultorios jurídicos gratuitos de la Facultad de Derecho. Estos consultorios existen desde hace muchos años y tienen distintos campos de acción en lo que hace a resolver consultas jurídicas. Estamos hablando de consultas de tipo civil, de familia, temas de violencia de género también, previsionales, laborales. Existen distintos profesionales que resuelven gratuitamente consultas solo en el sentido de orientar a quienes se acercan a los consultorios y, por supuesto, no podemos tomar los casos ni derivarlos a ningún profesional conocido nuestro, pero sí es un servicio de orientación que nos pone en contacto directo con, los, con las personas que se acercan. Y este trabajo que yo desarrollo hace 6 años me ha traído muchas gratificaciones porque nos da una visión de la problemática que lleva a las personas hacia los abogados hoy por hoy, y nos da una visión, nos ayuda también a estudiar los casos más profundamente y ver un poco por dónde van los tiros con los problemas sociales. El cambio que yo noto con respecto al territorio es que, bueno, antes de la pandemia obviamente se acercaban los interesados, quienes tenían una duda, y traían su documentación, quizás para que analizáramos juntos, quizás una escritura, un boleto de compraventa, algo que pudiéramos ver para analizar y para guiarlos, o mismo un acta de función, si querían saber sobre una sucesión y demás. Con la pandemia lo que sucedió es que, bueno, nos vimos obligados a encerrarnos y se produjo un distanciamiento, pero casi inmediatamente cambiamos el paradigma, ¿sí? Cambiamos el paradigma y para seguir en ese contacto. Entonces optamos por comunicarnos telefónicamente y resolver las consultas telefónicamente, ¿sí? Entonces, por el WhatsApp de cada uno de los profesionales,
el mismo día, misma hora que teníamos antes de la pandemia, nos comunicamos con todas las personas que piden turnos. Hay una plataforma donde se piden los turnos, nosotros accedemos a esa plataforma, los llamamos el día y hora que tienen que pedir el turno, no tienen que venir, no tienen que desplazarse hasta la facultad, ni nosotros tampoco, y se evacúan perfectamente las preguntas que tengan de esa manera. Y un poco la duda que teníamos era si a raíz de poner quizás los teléfonos a disposición íbamos a recibir una catarata de llamados, quizás fuera de horarios, de 1000 preguntas, de cosas, y eso no sucedió. La gente es muy respetuosa, está muy agradecida que nosotros podamos llamarlos. El día y la hora que esperan el llamado, se evacúa la consulta y nada más. Es decir, no hemos tenido ningún tipo de problema. En ese sentido, yo creo que la universidad se tiene que sentir muy, muy orgullosa de haber podido continuar la tarea. Y bueno, básicamente así estamos. Yo me toca los lunes y bueno, cada profesional tiene su día y hemos seguido desarrollando esta tarea más allá del, cambiando un poco el paradigma de contacto, pero más allá de la pandemia seguimos trabajando. Bueno, Blanca, muchísimas gracias. Una, Le pasamos la pelota a Virginia ahora entonces. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Adriana, muchas gracias Blanca por la invitación y a todos los presentes. Me presento, soy Virginia Miranda Azul, soy docente de la Cátedra de Vivienda Social de la carrera de Arquitectura de acá de la Universidad Nacional de Cuyo, y soy investigadora de CONICET y trabajo básicamente temas de hábitat popular en la planificación territorial. Y en relación a esto también son los proyectos de extensión que vengo participando ya hace varios años, y voy a contarles principalmente los que fueron durante el 2020, con sus ideas pre-pandemia y con lo que pudimos hacer post-pandemia o durante la pandemia. Todavía no, ojalá. Todavía no, uno como que ya empieza, ¿no? En la investigación, sobre todo en la academia, ya hablamos de pandemia, intentamos ver la luz, pero bueno, sí, es verdad que todavía estamos atravesando la pandemia. Durante el 2020 yo participé de 3 proyectos de extensión, en realidad 2 proyectos y uno de las prácticas sociales educativas. El primero es el espacio público, que es de todo y para todos, que lo desarrollamos, lo seguimos desarrollando en el barrio La Favorita. Después un segundo proyecto que es las mujeres horneras autogestionando su hábitat, que lo desarrollamos conjunto a la colectiva Ando Habitando, de la cual soy parte, pero bueno, tengo que decir que de este proyecto he estado mucho menos presente, pero sí puedo, digamos, a partir del proceso colectivo, recuperar algunos aprendizajes que venimos teniendo en función de cómo se han ido transformando los territorios durante la y con las prácticas sociales educativas, que fue la Consejería de Hábitat, que desarrollamos también desde la Cátedra de Vivienda Social, que pudimos, digamos, avanzar principalmente en el componente formativo que tienen las prácticas sociales educativas. Nos costó mucho poder ir al territorio, fue como una decisión que tomamos y dejamos como el avance sobre el territorio en el proyecto de extensión de Mauricio López. Creo que como todos, el trabajo con los territorios, con las comunidades barriales, sobre todo nosotros que veníamos trabajando con el equipo extensionista y el equipo de la cátedra, son trabajos totalmente territoriales, totalmente barriales los que veníamos desarrollando, y además eso, trabajamos sobre espacios públicos o espacios comunitarios, lo cual fue una gran limitación que tuvimos a la hora de repensar, digamos, cómo desarrollar las prácticas extensionistas. Sumado, ¿no?, a que uno trabaja con barrios populares, donde la crisis socioeconómica atravesó y fue fundantes, y todas las condiciones sociosanitarias que también se volvieron emergentes y críticas en este tipo de barrios y territorios, lo cual fue como repensar cómo llevábamos a cabo el desarrollo del proyecto. Para ello, digamos, lo que en primer lugar hicimos fue ponernos en contacto con los vecinos y vecinas que contaban con dispositivos, y además de tener dispositivos tenían conectividad, y de esa manera fue como nuestro primer puente para seguir desarrollando, digamos, la comunicación. Después también desarrollamos un video sencillo que es fácil de pasar por WhatsApp para que contarles quiénes éramos, cuál era el proyecto, porque obviamente el proyecto empezaba en el 2020, pero no nos habíamos
no habían conocido, digamos, el nuevo objetivo del proyecto, ya nos venían conociendo de años anteriores. También trabajamos con algunos folletos de presentación, tanto digitales como pudimos facilitar algunos en formato papel, y desarrollamos también una encuesta para poder jerarquizar cuáles son las principales inquietudes de los vecinos, ¿no? Porque nos preguntábamos, ¿no? Arrancamos este proyecto pensando en los espacios públicos, pero quizás hoy, en medio de una pandemia, las prioridades cambian y los vecinos y vecinas tienen otros objetivos o tienen otras necesidades estructurantes. Y en este sentido, esto fue uno de los principales aprendizajes que tuvimos, porque lejos de lo que esperábamos, que quizás se priorizaran algunos otros temas, se priorizaron los espacios públicos, y creo que este es un gran aprendizaje en cómo se transforman los territorios, en el valor que han adquirido los espacios públicos de calidad en las escalas barriales, y obviamente las escalas de ciudad, ¿no? Pero en las escalas barriales la necesidad de poder contar con espacios de exterioridad, ¿no? Sobre todo en los barrios populares, que muchas veces hay procesos de hacinamiento o hay procesos de alta densidad poblacional en pequeños espacios, donde muchas veces en los espacios domésticos no hay un espacio exterior que permita, digamos, la renovación, digamos, de actividades o la extensión de actividades que se dan en la vivienda. A su vez, digamos, como que también se reconfiguraron qué es lo que queríamos en esos espacios públicos, digo, ¿no? En términos del barrio, o sea, cuáles eran las principales necesidades que se estaban dando en esos espacios públicos que fueron coincidentes con el inicio del proyecto, y en algún punto creo que también esto que vengo diciendo, digamos, se reforzó esta necesidad de plazas, de espacios de encuentro, de mobiliarios de calidad, de espacios también recreativos y deportivos. Y retomando un poco la experiencia que tuvimos con las mujeres horneras en el Algarrobal, que básicamente son mujeres que están trabajando en un merendero, creo que también hay un aprendizaje ahí de dar cuenta de cómo estos espacios comunitarios, que básicamente son tareas esenciales y que garantizan la alimentación, que en principio eran de la niñez y después se extendieron hacia la familia, son sumamente importantes, digamos, en los cuidados comunitarios y colectivos en la esfera barrial y en este nuevo contexto pandémico. Digo, los territorios, y sobre todo los territorios de los sectores populares, se han sostenido, garantizado, y han podido no solo dar alimentación, sino muchas veces asistencia escolar, han garantizado los dispositivos para que se pueda acceder al derecho a la educación, y muchas veces impresiones de los materiales concretos que se necesitan en la educación han sido garantizados por este tipo de espacios, y también han sido un espacio de contención emocional afectiva, sin nombrar, digamos, las situaciones de violencia de género que se agravaron durante la pandemia, y estos han sido espacios donde, si bien quizás no se han resuelto los problemas, han sido mediadores en cómo se empieza, digamos, a contener este tipo de situaciones. Así que bueno, esto en términos generales, después puedo seguir diciendo como algunas cuestiones que pienso que han sido de la transformación del territorio en términos más generales, no solo basadas en la experiencia que hemos desarrollado con el equipo extensionista, pero sí creo que eso como que nos pone en agenda, se pone sobre la mesa el valor y el significado de los territorios y la necesidad, digamos, de los vecinos y vecinas de los barrios de empezar a participar y a garantizar la necesidad, digamos, de un hábitat y espacios urbanos de calidad. Gracias, Virginia. Bueno, hoy lo hablábamos un poquito y ya les damos la palabra para los que quieran ir levantando la mano de que todo se ha transformado, el territorio en general para cada uno de nosotros y de nosotras. Fuimos cambiando la forma de apropiarnos del territorio, de los espacios comunes. Digo, la pandemia nos trajo eso, ¿no? Replantearnos el uso de los espacios públicos, repensar y revalorizar otros que por ahí no utilizábamos. Digo, creo que como sociedad el tema de la reutilización del territorio, resignificar los espacios públicos, ha habido como un cambio importante para todos, ¿no? Más allá de los que hacemos extensión o no, como sociedad hemos revisado el uso de los espacios. Seguro, seguro. Y nosotros, por nuestra parte, si bien nosotros no vamos a los territorios, sino que es los vecinos los que se acercan, muchas veces nos vemos obligados a mandarlos a ellos a hacer algún tipo de gestión a algún lugar. O sea, es como que los movemos. Y entonces, esa
ese ir, por ejemplo, a una oficina de pequeñas causas, o al Palacio de Justicia, o al Juzgado de Familia, de trasladar a la gente, también se modificó para ellos. Y significó para nosotros también quizás orientarlos en cómo acceder a esos espacios sin moverse de su propia casa. Una vez que nosotros hacíamos contacto con ellos, ver cómo ellos podían hacer después su gestión, y que no se quedara en una charla orientativa nada más que con el equipo de trabajo y que quedara ahí. Así que yo creo que es un desafío, pero se está pudiendo. Sí, seguro, seguro que sí. Bueno, abrimos los micrófonos para el que quiera, levanten las manos, así les vamos dando la palabra. Hay mucha gente que ha ido escribiendo en el chat, muchísimo, pero bueno, la idea es que podamos compartir este rato, este espacio. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién se anima a hablar? ¿Quién quiere contar su experiencia también, no? Porque acá veo caras de gente que participa hace mucho en territorio. Mientras se animan a participar, yo quería agregar también un poco, tomando lo que decía Virginia, esto de la contención emocional, que es muy importante. Nosotros también lo hacemos a través de los consultorios, porque quizás a veces la gente llama angustiada con un problema que no puede resolver, o con una cuestión que cree que es de una manera, y el solo hecho de poder charlar un rato y darse cuenta que no es así, que no es que no va a heredar, que no, o cómo se pueden solucionar sus temas. Muchas veces mucha gente lo que necesita es conversar, obviamente sobre su problema. No somos un consultorio, digamos, de psicología, pero sí hay una contención emocional, y es muy importante, porque me parece que desde que se da un servicio a la comunidad, uno tiene que estar preparado para lidiar no solo desde lo técnico, sino desde desde las competencias con las que nos forman en la facultad, y poder contener a alguien que quizás se pone a llorar o está desbordado por una situación o angustiado. Y bueno, y para mí también es un poco la satisfacción del trabajo que realizamos. Estoy segura que Virginia coincide que la contención emocional es muy importante, y la llevamos a cabo, es parte del trabajo. Y que todos la hemos necesitado. Sí. Y la seguimos necesitando en este contexto. Bueno, vamos a ver, ¿alguien nos quiere contar? ¿Alguien quiere preguntar? Intercambiemos un poco sobre esto. Muy callados todos. Es un conversatorio, la idea es que podamos ir dialogando. Adri, Ana, ¿cómo estás? estás? Algo. Muy bien, bueno, felicitaciones por este espacio de conversatorio que viene muy bien en este contexto. Vernos las caras, por ahí hay muchas y muchos que están conectados, pero a ver, el hecho de verse, de prender la cámara un ratito, hace que te sientas un poco más cerca. Me impactó lo que dijeron las dos. Pensaba un poco en esto de las estrategias de los sectores populares y cómo rápidamente se adaptaron a la situación de crisis por la que estamos todas las personas atravesadas en este contexto, pero mucho más ágil que por ahí otras instituciones, ¿no? O sea, como que pensaba como mamá también, tengo 3 hijas, y estas adaptaciones que tuvieron que hacer las escuelas o que tuvieron que hacer distintas instituciones que nos atraviesan, a veces tuvieron más lentitud para responder a lo que necesitaban nuestros hijos, que lo que se pudo ver en la resolución de las necesidades cotidianas de los sectores populares, por ejemplo, en relación a la alimentación. Me parece que para descentrarnos del lugar hegemónico de la universidad como la salvadora y como la que viene a brindar la solución a los problemas, me parece que en estos contextos de crisis se aprende muchísimo de las estrategias justamente de los sectores que tienen menos posibilidades, o eso es lo que uno lee también, que tienen menos posibilidades, y es interesante poder ver cuáles son las potencias y las estrategias que se establecen, incluso replicarlas, o sea, porque son estrategias, digamos, que aparecen cada vez que hay momentos de crisis. Hoy es la pandemia, pero hemos tenido en nuestro país otras situaciones
de crisis graves, donde aparecieron los merenderos, aparecieron las ollas populares, aparecieron bueno, múltiples estrategias de trueque, de roperos comunitarios, donde la gente se moviliza justamente para poder satisfacer sus necesidades. Entonces me parece que en estos momentos, donde a veces para la universidad implica un protocolo el salir a territorio, ¿sí? Y sabemos que hay materias que si no están curricularizadas o no son entendidas como prácticas dentro de la currícula, no tenemos la autorización para ir al territorio, sí es poder ver aquellas organizaciones que lo siguen haciendo, porque está en la naturaleza misma de las organizaciones el generar este lazo comunitario, esta red, que en los momentos donde se complejiza más la situación, más se apuntala. Entonces me parece que podemos aprender muchísimo, no solamente de quienes pueden o no continuar con sus trabajos territoriales, sino mirando a las organizaciones y mirando a los movimientos sociales, cómo se han dado las estrategias internas para poder seguir funcionando. Entonces, por eso como una reflexión en realidad para pensarnos como universidad también y no pretender que de repente la inmovilidad que ha implicado para muchas y muchos proyectos al no tener autorización institucional, eso no quita que la realidad siga transitándose con o sin nuestra participación. Y que en todo caso es muy valioso el poder haber seguido en contacto y el haber seguido trabajando, pero eso de ninguna manera, digamos, ocupa el protagonismo que tienen que seguir teniendo las organizaciones que son en definitiva quienes están en el día a día para atender sus necesidades. Gracias, Ana. Muchas gracias. Sí, seguro. Se trata de un continuar, o sea, que no se sienta como algo, como un quiebre traumático esto del encierro, sino que se pueda continuar y sí, como decía Ana, desde la facultad o desde cualquier organización que digamos, se las rebusque para hacerle frente a esta situación y darle una continuidad. Me parece que es lo más importante, darle la continuidad. Yo creo que se ha logrado, pero sí, desde la facultad o desde los territorios mismos, digamos. Creo que, digo, las organizaciones nos están enseñando y nos van a seguir enseñando un montón frente a esta pandemia, cómo han podido seguir, cómo han generado nuevas estrategias. La verdad que nuevamente vamos a poder seguir aprendiendo de ellas y vamos a poder, cuando esto termine, en algún momento, reencontrarnos y poder seguir construyendo entre todos, ¿no? Pero esto de poder aprender al lado de ellos, creo que ahora en pandemia vamos a aprender mucho más que en otras oportunidades, porque realmente nos han seguido demostrando que ellos también pueden hacerlo, y más allá que estemos o no, han podido generar estrategias y compartirlas, que esto es sumamente importante también. Seguro. Ahí. Bueno. Ale Morán. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Bien, qué lindo encontrarnos. Escuchando recién a las chicas, creo que a todos nos tocó transformarnos un poco en la manera de ver y de hacer extensión el año pasado. Y a nosotros nos pasó que, bueno, estábamos trabajando en un Mauricio López y en 2 prácticas sociales educativas. Y con el Mauricio López fue también el impulso, es con una unión vecinal en un distrito de acá de San Rafael, y nos impulsaron, las chicas de la unión vecinal nos impulsaron a continuar y a darnos las distintas alternativas. Y si bien hubieron muchas dificultades en cuanto al diálogo de la presencialidad, estuvo el diálogo a través de la virtualidad, del grupo de WhatsApp, de las reuniones, por Meet, por Zoom, y esto nos permitió extendernos y que llegaran los encuentros, los talleres, las capacitaciones, las distintas charlas a más gente que no estaba en el proyecto. Entonces,
las chicas de la Unión Vecinal lo vieron como una oportunidad de compartir lo que se habían planteado para un grupo chiquito, para una comunidad chiquita, poder llevarlo a una comunidad más grande. Así que bueno, vimos la oportunidad en la virtualidad. Y este año continuamos con el proyecto. Y también hubo que reinventar y atender otras situaciones que nos vimos acompañados por las chicas de Mauricio López en el Extendiendo Redes el año pasado y atender otras necesidades que se veían por la falta de trabajo, por la cuarentena obligatoria, el aislamiento obligatorio, y también hubieron situaciones donde tuvimos que charlar y hablar de otras situaciones que no eran propias del proyecto, sino de, como recién decía Blanca, de cómo se sienten, cómo están atravesando, contingencias de familias que había que ayudar y colaborar. Y con respecto a las prácticas sociales educativas, estas las hacemos en 2 escuelas primarias, entonces eran instituciones que estaban un poco más organizadas, pero también con situaciones difíciles en cuanto a las familias, en cuanto a la posibilidad de conectividad. Así que lo que hicimos fue grabar videos, comunicarnos por grupo de WhatsApp, recibir las retroalimentaciones de las niñas y de los niños a través de videos, de cartitas, de audios de las mamás. Y lo que sí tuvimos que manejar fue las emociones y los sentimientos de nuestros estudiantes. Y ahí nos ayudó mucho Bienestar de la universidad, el trabajador social de la universidad, acá en San Rafael, con talleres de manejo de emociones, para replantear estos nuevos escenarios en los que teníamos que transformar nuestras prácticas sociales educativas. Y bueno, y este año hemos podido continuarlas. Estas prácticas están financiadas por la Secretaría de Vinculación, desde el área de prácticas sociales educativas, y las estamos continuando y hemos ido al territorio y la verdad que nuestros estudiantes están viviendo esta experiencia, son estudiantes de segundo año, es decir, que su paso por la universidad lo vivieron plenamente en virtualidad. Entonces las pequeñas experiencias en el territorio son realmente gratificantes y ven otra manera de aprender y de poder vincularse con la sociedad. Así que creo que ha sido bueno poder continuar con las herramientas y con lo que fuimos aprendiendo. Eso es lo que rescato, poder continuar y poder seguir haciendo extensión. Gracias, Alejandra. Qué importante por ahí lo que planteaste con respecto a nuestros estudiantes, ¿no? Porque nuestros estudiantes también están en un territorio, también a veces están esperando de nosotros en sus territorios, y esto que marcaste, el tema de trabajar el tema de las emociones, ¿no? En momentos como este creo que nos surgen a todos realmente, y el poder contener, acompañarnos, me parece como fundamental, ¿no? No Sí, solo fuera, sino también hacia adentro. Exacto, porque muchas veces cuando hablamos de extensión y vemos qué es lo que estamos haciendo con instituciones, con organizaciones que están fuera de la facultad, pero si queremos que realmente la extensión sea parte de la currícula, también tenemos que atender qué están viviendo nuestros estudiantes, tanto en el aprendizaje como en esta nueva experiencia, porque tenemos que recordar que no todo el mundo hace extensión y no todo el mundo ve la posibilidad de hacer tener prácticas sociales dentro de sus materias. Y bueno, y más en mi facultad, que es una facultad donde las carreras son de ingeniería, entonces, ¿qué tiene que ver las prácticas sociales o la extensión en la ingeniería? Así que nos parecía a todo el grupo muy importante esto, y ver que hay alternativas y que se puede cambiar, que la extensión no es algo rígido, que no podemos ir cambiando los objetivos y el camino para lograr las distintas metas. Todo lo contrario, creo que la extensión nos permite eso, ¿no? Poder flexibilizar, adaptarnos a cada momento, acompañarnos en cada momento, mucho más cuando trabajamos con otros, digo, esto es como algo fundamental.
podernos ir adaptando a cada una de las situaciones. Esta vuelta nos tocó una situación como que nos desbordó a todos y nos sigue desbordando a todos. ¿Alguien más que...? Sol. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola. ¿Tenés la manito levantada? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Perdón, que estoy con el celular. Bueno, sí, tenía la manito levantada. En realidad agradecerles y felicitarles por este espacio de diálogo y de reflexión. La verdad es que algunas de las experiencias que contaron recién yo las conozco. Y lo que pensaba era como sumar un poco a tanto lo que contaban Virginia como Alejandra y vos también, Adriana, sumar en esto de que la transformación de los territorios, la importancia que tiene poder, no digo desarrollar porque la tenemos, pero digo la importancia que tiene la escucha y poder ver y poder escuchar en esta transformación cuáles son estas nuevas necesidades que van surgiendo de los territorios que muchas veces no tienen que ver con esa demanda que se construyó 6 meses antes cuando se pensó un proyecto. Entonces, como resaltar esto que también decía Alejandra de la importancia de poder acomodarse, acomodar el equipo como más universitario para poder intentar hacer frente a esa nueva necesidad que surge y a esa nueva configuración que se da en el territorio y poder intentar eso, ¿no? Dar una respuesta. Y en esto de dar una respuesta también, Alejandra también lo comentó, la importancia de los vínculos y de ir viendo cuáles son las nuevas herramientas vinculares que van surgiendo y los nuevos elementos vinculares que se van dando. A través el año pasado hicimos un taller, que es el que contó Alejandra, que estuvo re bueno, y me parece que estaría bueno también poder replicarlo. Era simplemente hacer ese comentario, gracias. Gracias, Sol. Bueno, seguimos viendo, a ver quién más levanta la mano por ahí. Yo por ahí para sumar, mientras se van animando otros a participar, que creo que es algo que esto es personal, ¿no? Pero me viene resonando, ¿no? De que en esto de pensar las transformaciones del territorio, yo pienso que los territorios digitales vinieron para quedarse, que son un territorio también de disputa, que son un territorio que parece un poco que han sido como el salvataje o lo que hemos podido, y sin embargo yo creo que son una construcción de poder importante, que tenemos que empezar como a pensarlo, a integrarlo y a pensar que ya no es el territorio es afuera y esto es solo una forma de vincularnos. Acá hay una construcción de territorialidad también, que obviamente hay que garantizarla para que podamos participar y estar todos, y creo que eso también está como puesto en agenda, ¿no? Hoy, que un poco se vincula quizás con la mirada más material que a veces reconocemos del territorio, pero que tiene que ver con esto, con garantizar servicios básicos, como hoy sabemos que es Internet y la conectividad, como el acceso a los dispositivos, porque también está esa limitación, ¿no? Es tener los dispositivos, es saber usar los dispositivos, y es además tener, digamos, el servicio básico que hace que podamos comunicarnos y ser parte de lo que es esta construcción del territorio digital. Y saber también los códigos y lenguaje, ¿no? A veces parece, y esto por ahí lo hemos trabajado quizás más con Ando Habitando, de las miradas más feministas, de cuáles son los límites del territorio digital, quién nos cuida en los territorios digitales, cómo nos cuidamos, ¿no? Cómo nos encontramos, y a la vez son espacios de una profunda accesibilidad, ¿no? O sea, está abierto el mundo, y durante la pandemia ha sido un territorio que nos ha permitido continuar, ¿no? Esto que siempre hablamos de continuar y que hemos seguido y que nos hemos reinventado, ha estado en parte en cómo hemos jugado en esta construcción del territorio digital. Entonces, bueno, como que no tengo la respuesta bajo ningún aspecto, ni mucho menos, pero sí me parece que en todo lo que empecemos a pensar en esto de cómo se nos está transformando, es que el territorio digital empezó a ser parte del territorio, ¿no? Es como de esta gran construcción. Bueno, creo que acá salió Eso, el ¿no? primer desafío de este encuentro, que es esto, ¿no?
el de pensar estos nuevos territorios digitales, el que ya son parte de nuestra realidad, los nuevos desafíos que esto nos pone, porque digo, casi todos los que estamos acá tenemos las posibilidades de contar con un dispositivo, tenemos internet y todo, pero bueno, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con todos los otros conocimientos que hacen falta? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos comunicamos ahora? Digo, han cambiado también hasta las formas de comunicarnos. Digo, creo que nos impone un desafío interesante para trabajar justamente en conjunto con los territorios, con las poblaciones, esta nueva forma y este nuevo territorio que apareció entre todos nosotros, ¿no? Sí, yo coincido con ustedes y no tiene vuelta atrás. Y como siempre por ahí desde el punto de vista jurídico viene siempre detrás el derecho a regular. Hay algunas normas de etiqueta, si se quiere, para manejarse en la virtualidad, para respetar todo lo que es el derecho a la intimidad, o mismo los modos de exponer, o qué expongo de mi vida, qué no, pero el derecho viene siempre tarde y detrás a regular todo. Entonces yo creo que se viene también una regulación de todo este nuevo territorio digital, como bien dice Virginia, porque no hay vuelta atrás, pero quizás no la veamos en el corto plazo, o quizás sí, no sé, como la vacuna, que fue una cuestión repentina, pero se hace necesaria también, porque estamos acá, ya íbamos a hacer una virtualización en lo que hace a los trámites, nosotros los abogados en los expedientes digitales y demás, pero esta pandemia aceleró todo mucho. Entonces va a haber una regulación seguramente, y insisto en esto, en miras a la continuidad del trabajo que se hace, quizás con más seguridad. Por ahí vos decías, ¿quién nos cuida? Y por ahí hasta acá nos cuidamos nosotros, pero seguramente va a haber después un consenso social y una regulación jurídica para darle marco a esto. Bueno, ¿qué otro tema? ¿Quién nos cuida en la virtualidad? ¿Y cómo nos cuidamos en la virtualidad? Nada sencillo esto de pensar, ¿no? Y de poder pensarlo con los otros. Y cuando volvamos al territorio, seguramente, o será que yo deseo volver fuertemente al territorio, la virtualidad está todo bien, pero tengo la necesidad de volver al territorio. Pero digo, son temas para empezar a pensar y a trabajar con los otros también, ¿no? Esto creo que cuidarnos de en la virtualidad y de la virtualidad también es todo un gran tema. Bueno, ya tenemos como dos grandes puntos fuertes a pensar, a repensar, a trabajar en conjunto. Sí, ¿Alguien? exactamente. Nosotros como Ahí- profesores también, como docentes, cuidando el espacio del alumno, siempre tenemos protocolos en la facultad para tomar los exámenes que nos tienen que mostrar 360 grados su habitación, pero siempre lo remarcamos con el debido respeto a la intimidad, Tal cual. para que nadie se sienta vulnerado. Sí, Cele, perdón. Ahí pedían la palabra en el chat, Luciana Benítez. Sí, Vamos, yo en Luciana. realidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me disculpo porque no puedo prender la cámara. Están simultáneamente teniendo una clase por Meet en otra habitación, así que espero que no se corte. Pero bueno, me parecen muy interesantes los comentarios. Yo quería también un poco, en consonancia con lo que decía Virginia, me pareció muy interesante esto del territorio digital o virtual, que es algo que yo quería decir también, quería comentar. Como todo tiene sus pros y sus contras. Nosotros hace bastante con Ana Enríquez y con un equipo que venimos haciendo distintas cosas vinculadas con narración oral, narración comunitaria, bueno, trabajamos con bibliotecas populares, en espacios públicos muchas veces. Cuando vino toda esta situación del encierro, bueno, fue como complicado porque estábamos acostumbrados a salir a distintos territorios que eran muy cambiantes, tampoco era que estábamos solo con una biblioteca, sino que allá donde íbamos sembrábamos la semillita de la narración oral, veíamos la reacción de las personas y nos enriquecíamos un poco desde ahí también. Cuando pasó todo esto del aislamiento, fue bastante complicado, pero le dimos la vuelta por el lado de las rondas virtuales de narración. Y eso nos trajo algunas reflexiones también vinculadas con el tema de la importancia
de la palabra oral. Empezaron a surgir otras vulnerabilidades a nivel social, no siempre tenían que ver con una cuestión económica. O sea, hay muchas personas aisladas que tenían quizás alguna situación de depresión, o que quizás buscaban conectarse para escuchar a otras personas contando historias, quizás al poder ellos tomar la palabra también digamos, les permitía a ellos, digamos, manejar mejor sus emociones, sentirse acompañados. Entonces, ese uso terapéutico de la palabra oral, de pronto también nos permitió ver ese territorio digital o ese territorio virtual que puede ser construido a partir de esas necesidades, que no siempre son meramente económicas. Por otro lado, pensaba en función de lo que en el conversatorio se había planteado como eje, esto de la transformación del territorio, y digamos, en función de lo que más o menos pudimos hacer el año pasado, nosotros tuvimos muchos problemas para conectarnos con los territorios que habíamos pensado en un principio. Uno, porque no tenía conectividad, estaba muy lejos, no tenían conectividad, pero no solo era que podíamos darles datos o mandarles datos, no tenían posibilidad de acceso a internet, si no era en la escuela en la que iban a estar los chicos. Entonces no tuvimos la posibilidad de hacer mucho contacto por ahí. Y lo otro porque era una institución, la otra institución con la que estábamos, era una institución vinculada con discapacidades múltiples, y entonces, claro, digamos, cuando se larga todo esto del aislamiento, la gente con discapacidad, toda en su casa, como que la misma institución no tenía cómo acceder a sus propios, digamos, usuarios, entonces fue bastante complicado desde ahí, pero lo interesante es lo que surgió después, digamos, fue, bueno, hagamos que estas narraciones las podamos grabar, las podamos difundir por vía radial, también por vía, estamos pensando por vía radio, no solo una radio online, sino radios comunitarias, abiertas, de algún modo no dependan de la conectividad, sino que podamos dejar ese material y ese material se difunda por aire a distintas zonas que sí tienen radio, aunque no tengan internet. Después, también nos dábamos cuenta de que, por ejemplo, hacer podcast con distintas leyendas o cuentos o lo que fuera, de algún modo, en el primer momento no se ve una repercusión súper, quizás, numerosa, pero como pueden ser revisitados esos podcasts y pueden ser de nuevo redirigidos, digamos, a otros territorios, esos resultados se van a ir dando, pero como progresivamente. Entonces, pensando un poco en función de este conversatorio de lo que estábamos hablando, pienso que quizás los resultados se dan como de forma más lenta, se dan de una forma quizás progresiva, en relación a lo que nosotros teníamos como resultado cuando hacíamos una ronda efímera en el momento, que quizás dejaba su marca en ese momento. Ahora es como que es un resultado parcial, progresivo, pero también más duradero, porque puede nuevamente volver a revisitarse, puede replicarse esa experiencia, pueden hacerse llegar, digamos, esos mismos textos con otros fines para cubrir otras vulnerabilidades en otras áreas. Entonces, quería como hacer llegar esa reflexión. A nosotros, digamos, en un principio le dimos la vuelta por el lado de contar virtualmente, pero también pronto nos dimos cuenta de que había otras dificultades más allá digamos, de las poblaciones vulnerables a las que pensábamos ir, sí estábamos cubriendo mediante la palabra, y de algún modo estos territorios digitales también nos dieron la pauta de que quizás su construcción, la construcción de estos territorios virtuales, se dan a partir de pautas que no tienen que ver con cuestiones meramente físicas o de territorio. Es decir, un territorio puede estar dado por, qué sé yo, personas que quizás tienen, no sé, ancianos, por ejemplo, que están aislados, y entonces, bueno, ¿de qué manera solventamos este tipo de prácticas para personas que se animen a tomar la palabra y puedan contar, o nosotros cómo podemos llegar a ellos?
aunque esos ancianos estén uno en Catamarca, otro en Tierra del Fuego y otro en México. O sea, como que el territorio se globaliza también de algún modo, y el cubrir esa necesidad a cierta cantidad de personas, de algún modo, sigue siendo igual de válido que quizás cubrir a esa misma cantidad de personas en un territorio definido. Solo que está más disperso, digamos, las personas a las que uno llega están más dispersas, los resultados pueden ser un poco más lentos, pero quizás también pueden ser a largo plazo, pueden dar otros resultados inesperados. Eso me pareció interesante como comentarlo en relación con esta experiencia que tuvimos de narración oral. Más que nada tiene que ver con eso el comentario, ¿no? Gracias, Luciana. Muy interesante lo que contás y bueno, apareció otra cosa más, nuevas vulnerabilidades, ¿no? Ir descubriendo otros con otras vulnerabilidades, perdón, que no son las que a lo mejor habitualmente tenemos presentes. Diana, ¿habías pedido la palabra? Hola, Bueno. buenas tardes. Bueno, yo les quiero contar una experiencia bastante diferente a la que ustedes están narrando, porque yo soy docente en una escuela secundaria, en la Escuela del Magisterio, que depende también de la Universidad Nacional de Cuyo, y trabajamos en un espacio curricular de 5º año con las prácticas socioeducativas. Está curricularizado, o sea, es una materia obligatoria que tienen que cursar todos nuestros estudiantes. Y el año pasado nos vimos con esta dificultad que están mencionando todos, de qué hacíamos con nuestros alumnos, que además de todas las dificultades tenemos otra grande, que es que son todos menores de edad. Entonces, nuestras salidas a territorios, siempre es como más complejo el salir con alumnos que son menores por una cuestión de seguros y demás. Entonces, el año pasado, cuando enfrentamos esta situación, que no podíamos decir, bueno, suspendemos las prácticas sociales educativas, sino que las teníamos que realizar porque era una materia, decidimos tomar como territorio la misma escuela, la comunidad educativa, y trabajar con las vulnerabilidades desprendidas de esta situación de pandemia, de virtualidad, y bueno, todo esto que han estado hablando. Mis estudiantes son de la orientación de comunicación, entonces siempre tratamos de que las actividades que desarrollan sean en torno a problemáticas comunicativas. Bueno, lo que resultó, o sea, costó bastante porque tuvimos que nosotras las docentes reinventarnos, acompañar a nuestros estudiantes en este camino que era diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente, y terminaron analizando, dialogando, buscando las necesidades dentro de los distintos miembros de la comunidad educativa, entrevistando qué es lo que pasaba en las familias, qué es lo que pasaba en los docentes, preceptores, porque por supuesto que siempre al principio surgía la propia necesidad que tenían los mismos estudiantes, pero les hicimos como que salir de su burbuja y poder analizar un poco todo el entorno. Y de ahí hicieron algunos productos comunicativos, como, a ver, no fue una práctica social educativa como la que estamos acostumbrados a realizar, pero era lo que se podía hacer. Entonces desarrollaron algunos productos comunicativos, como dando tips en las redes sociales, mandando información, por ejemplo, si te pasa tal cosa, tenés que recurrir a tal otra. Bueno, y lo solucionaron desde ese punto de vista, y fue una experiencia valiosa para el entorno en el que estábamos viviendo, el contexto en el que estábamos viviendo, porque de alguna manera se pudo hacer algo, y también, o sea, considero valioso esta experiencia de que los mismos estudiantes pudieron salirse y tomar otras vulnerabilidades, como que salirse de ese paradigma que la vulnerabilidad solamente está en entornos económicos, o sea, se limita a lo económico y lo social. Ellos lo vivenciaron desde otro punto de vista. Bueno, y este año estamos transitando una bimodalidad y también estamos ahí medios complicados porque nuevamente hay todo un protocolo para hacer las salidas, pero como que todavía estamos ahí calentando motores, como para decirlo de alguna manera más coloquial. Pero bueno, la idea es seguir adelante.
Bueno, Diana, muchísimas gracias. Siguen apareciendo un montón de cosas, de desafíos, de repensarnos como docentes, de repensarnos hasta como estudiantes, ¿no? Bueno, la pandemia nos ha hecho repensar y redefinir muchísimas cosas realmente. ¿Quién más pedía por ahí? Yo un poco Que quiera. continuando lo que dice Diana y recién Luciana también, es como que pareciera que se está transmutando un poco lo territorial a los colectivos sociales. Entonces tenemos quizás el grupo de ancianos con el que podemos conectar con las necesidades de ellos. Por ahí tenemos la dificultad de la tecnología, pero son como colectivos sociales, el grupo de ancianos, el grupo de personas con capacidades diferentes, el grupo de los menores de edad que están transitando su colegio secundario, bueno, con sus inquietudes distintas quizás de los adultos, y las nuevas vulnerabilidades que hacen, coincido totalmente, que se separan de lo económico para que por ahí nos podemos encontrar un profesor que perfectamente se puede conectar, pero que lidiar con las nuevas herramientas y con la tecnología lo coloca en un lugar de vulnerabilidad, o mismo que no me puedo conectar, que cómo hago esto. El otro día se había viralizado un video de un profesor llorando directamente que no podía, que los tuvieron que contener los alumnos. Entonces son nuevas vulnerabilidades que vienen de la mano de la pandemia, que nos ha impuesto la virtualidad en todo. Entonces es verdad que se aleja de lo económico, o es un nuevo andarivel de vulnerabilidades. Y quizás estaremos transmutando, digamos, desde lo territorial hacia lo colectivo social. Nos terminaremos, la idea es que esta conexión se pueda llevar a todos, digamos, más allá de lo tecnológico. Desde la facultad se pusieron a disposición, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, se pusieron a disposición teléfonos usados para estudiantes que no se pudieran conectar y demás, y así un poco superando esa vulnerabilidad. Pero en lo que hace a la extensión y a llegar a los distintos grupos sociales y cubrir todo el territorio, me parece que vamos a tener que saltar muchas más vallas que lo económico, lo técnico solamente. Y estaremos llegando, me parece a mí, desde así como en grupos, como en bloques de colectivos sociales con inquietudes y necesidades parecidas. Sí, en realidad lo que surge me parece son otras necesidades. De todas maneras, nuestros territorios o las comunidades con las que habitualmente trabajamos, lo que han visto es profundizar más todavía sus situaciones de inequidad, ¿no? Que la pandemia ha traído una profundización de las inequidades en todos los territorios. ¿Sí? Ya esto, además, se han sumado nuevos colectivos, como vos decís, Blanca, que también tienen otras necesidades y que sienten vulnerados, también están vulnerables por el contexto, ¿no? Sí, yo pienso ahí, sumando un poco a esto de cómo se pone en agenda también las desigualdades, creo, socioterritoriales, que si bien creo que en algún punto había un conocimiento prepandemia, la pandemia lo que hizo fue poner, digamos, como la crisis que estamos atravesando, ¿no? Digo, esto lo vengo diciendo hace un año y todavía creo que no se puede dejar de decir porque no hay respuesta, que para quedarse en casa primero hay que tener una, y a partir de ahí todas las condiciones materiales que vamos como atravesando, digamos, nos van estructurando e interseccionando un montón de desigualdades que se ponen y que creo que quedaron al desnudo, digamos, ya no hubo más forma de taparla, Cubrirlas ni de taparlas. Sí, de llenarlas un discurso vacío, porque la realidad lo puso. Y creo que hay cuestiones territoriales, volviendo al territorio quizás más físico, más material, más socioterritorial, que nos atraviesan a todos, digamos, a los sectores populares, pero también a todos. Digo, como que creo que puso en crisis las ciudades, creo que puso en crisis los territorios urbanos, las megaciudades, las metrópolis, porque digo, los colectivos, el transporte público de pasajeros, la movilidad es una cuestión que nos atraviesa a todos, y
la situación de pandemia lo puso también en jaque, ¿no? O sea, no tenemos un transporte público de calidad, no podemos garantizar que haya un distanciamiento y que todos podamos vincularnos, movernos a lo largo de la ciudad. No todos tenemos acceso a la vivienda, mucho menos acceso a agua potable, cuestión básica para poder higienizarnos las manos y garantizar cuestiones mínimas de cuidado personal y de la salud colectiva. Después también creo esto, ¿no? que un poco lo mencionaba al principio, pero la importancia de los cuidados, ¿no? Las tareas de cuidado, esto, ¿no? que decía, creo que era Luciana, que decía, tengo una reunión al lado, ¿no? Digo, cómo nos atraviesa las diferentes actividades que todos hemos ido desarrollando a lo largo del día, ¿no? La escuela de los chicos, las reuniones de nuestro trabajo, las situaciones, digamos, cómo eso se puso también en jaque porque empezó a tener una crisis, ¿no? Era imposible garantizar todo desde un mismo espacio y con una lógica, digamos, de explotación también, ¿no? de los cuerpos y de nuestras realidades. Y creo que también los espacios públicos, como contaba, ¿no? en la experiencia, ¿no? en este caso la favorita de los barrios populares, pero creo que si uno mira los espacios urbanos, en casi todos los espacios urbanos, hay una ausencia y una necesidad de espacios públicos, porque yo creo que puso la escala barrial como al centro, ¿no? ¿Cómo se garantizan los alimentos de nuestros barrios, ¿no? ¿Cuánto depende la ciudad de los alimentos que están alrededor de la ciudad? O sea, como que puso también en situación todo el sistema productivo y cómo están nuestros espacios cotidianos garantizados con las cuestiones básicas. Creo que eso, digamos, es algo que también nos viene a dejar la pandemia a poner y que no, o sea, que creo que en términos de la universidad y de los procesos de los proyectos de extensión, están atravesados, ¿no? Así hagamos esto que contaba Blanca, me parece súper interesante, de la clínica sociojurídica, de las narrativas orales, nos atraviesan estas condiciones, ¿no? de desigualdad socioterritorial. Sí, Virginia, por ahí yo pensaba, mientras siguen pensando quién levanta la mano, digo, cosas tan básicas que sonaban como, bueno, a ver, con medidas tan básicas como lavarse las manos, mantener la distancia, dos cosas tan sencillas, y esto por ahí que vos decías, ¿no? Esto de, bueno, para quedarse en casa hay que tener una casa, para poderse lavar las manos hay que tener agua y jabón para poderse lavar las manos, mantener las distancias, pero bueno, no siempre podemos hacerlo, ¿no? Sobre todo justamente los que menos tienen las posibilidades de desplazarse a sus trabajos, teniendo nada, colectivos que no hay forma de mantener las distancias, que no están lo suficientemente higienizados, que a veces no funcionan ni siquiera las ventanillas para poderlas dejar abiertas. Digo, cuántas cosas tan básicas y tan sencillas que aparecen para el común de la gente, y cuando el 50% por ahí de la población no las cuenta, ¿no? No les resulta tan fácil acceder ni poder llegar a hacerlo, ¿no? Cuántas cosas que nos pone esto que vos decías, bueno, ya hay muchas cosas que se venían ocultando, ya no hay forma de seguir ocultándolas. Seguro, y Bueno, yo, especialmente si me permiten. Sí, Adriana. Sí, Adriana. Sí, yo lo que quería compartir también, que desde la Facultad de Educación hicimos un proyecto parecido a las narrativas, que era de la cátedra, de donde salió desde un grupo de estudiantes con la asignatura de literatura infantil y su didáctica. Entonces las estudiantes hicieron pequeños videos relatando cuentos que estaban todos dramatizados, es decir, con vestimentas. Participaron a veces en esos videos niños que eran del entorno familiar o vecinos, sobrinos de las estudiantes, y relatamos es decir, se puso como, se hizo relato ambientado. Esa era destinado a niños y a las familias, pero sobre todo es para niños, y terminaba el video y se sugería una actividad para la familia de entretenimiento para pensar en distintos finales o actividades extras que se les iba dando. Pero cuando lo planteamos y después hicimos el cierre, en realidad no deja de decir, si bien lo que decían recién, nuestro territorio eran los niños y en el contexto de la familia que estaban cuando nos aislamos, entonces semanalmente subíamos a la página 1 o 2 relatos de estos,
y con actividades, y además los compartimos en la comunidad educativa de la Escuela Carmen Vera Arenas, para que, bueno, fueran, porque participaron también docentes de la escuela en grabar y hacer estos tipos de relatos infantiles. Pero no dejaba de preocuparnos esto, que a quién llegamos. Llegamos a la gente que tiene conectividad. Entonces seguíamos, si bien el territorio serían los niños, esto que decíamos, los ancianos, los niños, pero son los niños que tienen acceso y que tienen determinadas condiciones también sociales, donde el papá o la mamá está para acompañar en ese contexto, porque va a tener celular que le va a permitir. Es decir, al dirigirnos a niños, nos encontrábamos que si no captábamos a la familia, no iba a tener manera de conectarse, porque dependían de un celular o de una computadora, que un niño desde nivel inicial hasta los primeros años de la escuela primaria no tiene un celular propio, y menos pensar en una zona, es decir, que por ahí de bajos recursos económicos, que no tienen un celular cada uno de sus miembros, ni conectividad. Entonces, desde ahí es como que sí, hicimos un proyecto de extensión a un territorio virtual que eran los niños, pero con determinadas características. Y eso es lo que nos falta de territorio, digamos, lo que decimos, la diferencia entre el territorio por ahí virtual y el territorio físico que estamos acostumbrados a llegar, que es otra cosa. Era un poco que en pandemia tuvimos que adaptarnos, y yo creo que se puede hacer mucho y quizás llegar o a estimular o a tener logros con determinados grupos, pero no son generalmente los mismos a los cuales llegábamos en forma presencial. Es decir, como que se va a seguir esto quizás de lo virtual, pero no es el fuerte para mí de la extensión. No, y Es bueno, el una opinión desafío, personal. no, Adriana, creo, digo, ahí yo comparto, digo también esto, el desafío es cómo seguimos, porque bueno, esto se viene extendiendo, las posibilidades de llegar al territorio todavía se están pensando, si bien hay protocolo y todo, pero cómo hacemos para llegar a esos que no podemos llegar, cómo estar con ese otro que no tiene el celu, que no tiene la conectividad y que tampoco podemos asegurarle que lo vaya a tener, digo. Claro. Esta pandemia sigue, por ahora no sabemos cuándo tiene la fecha para finalizar, que por lo que se ve no va a ser muy pronto. Entonces, bueno, también tenemos este desafío de pensar cómo vamos a hacer para llegar a estos otros que ni van a tener el dispositivo, ni necesariamente va a haber la conectividad. Bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros habíamos pensado, a ver, como quedó planteado cuando hicimos este cierre el año pasado, de pensar se nos había ocurrido en varias propuestas, de pensar en, por ejemplo, pero siempre yendo a lo que decían ustedes un poco, el barrio o algún centro que estuviera cerca de esos sectores, que fuera como el replicador de lo que nosotros proponíamos, o poder acercarnos. Es lo único que por ahí digamos, como que pensamos en esas alternativas y que hubiera en ese sector o en ese lugar egresados de la facultad que pudiéramos convocar, y que fueran desde el propio lugar los que ejecutaran o llevaran a cabo algunas actividades que nosotros desde la virtualidad, pensando en la instancia que no podíamos movernos, ¿no es cierto? Que no podíamos ir y reunirnos, pensar en pequeños centros que podían ser las uniones vecinales, pero que fuera un egresado, alguna persona de la facultad que viviera en ese territorio o estuviera próximo, que pudiera hacer Facilitar como el encuentro. el encuentro, porque solitos, si no podés llegar sin ese intermediario. Entonces, bueno, se nos ocurrió poder buscar, y de hecho estuvimos buscando en Tupungato y conseguimos algunos egresados, y bueno, para ver si podíamos este año armar algo justamente con los egresados que estuvieran en territorio, en esas zonas alejadas, rurales, y que pudieran de alguna manera destinar algo de su tiempo, y que fueran los replicadores o el nexo con ese territorio físico que no podemos llegar. Lo dejo como Sobre todo posible. porque, está bien, gracias Adriana, sobre todo porque digo, por ahí nos olvidamos, estamos hablando de nosotros y de nuestras necesidades de llegar, y por ahí nos estamos olvidando
de qué será que necesitarán los otros, o si realmente nos necesitan o no. Porque bueno, Sí, esta obviamente. cosa que Por ahí tenemos llegar, digamos, de el llegar creer que nuestro a la... nosotros tenemos que Claro. llegar sí o sí, y no sabemos si los otros necesitan que lleguemos o no, o qué será lo que ellos necesitan, o qué quieren compartir con nosotros en este Claro. momento. Creo que esto es algo a preguntarnos todos, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo básico, porque siempre vamos como que llegamos nosotros como si fuera una necesidad también, desde nuestro unilateral, La y nuestra. si no que no tenés nos la neces- otra parte no sirve, pero nos parecía que por ahí teniendo a alguien que pudiera ser local, por ahí Ujú. era más, menos invasivo y era más, digamos, que podía conocer todas las características del contexto y que nos permitiría de alguna manera transmitir si tenían necesidades o qué cosas nosotros, hacer como lo que antes que hacíamos el podían. diagnóstico en territorio, que nos reuníamos y hacíamos a ver qué necesidades había en la comunidad, o qué poder hacerlo en este tiempo de pandemia a través de alguna persona egresada que estuviera en ese territorio, Ujú. próximo a ese territorio, justamente porque si nos conectamos virtualmente o no tienen señal, bueno, teníamos todo lo que ya sabemos que pasa en esas zonas. Ujú. Y en esos lugares que, por ejemplo, en Tupungato, que eran rurales, que nosotros para ahí íbamos y nos instalábamos una semana entera, y que ahora no podíamos ir y hacer esto de quedarnos una semana en la escuela, y entonces convocábamos a toda la comunidad, a las familias, hacíamos visitas en los hogares, bueno, una serie de actividades que hacíamos desde la escuela, porque bueno, las facultades de educación y de educación primaria nos íbamos y trabajábamos con experiencia directamente en las escuelas rurales. Pero bueno, en este contexto eso no era factible. Entonces, bueno, empezamos a ver estas posibles alternativas, y nos pareció que una persona de territorio que estuviera ahí próximo a ellos sería como el nexo que necesitábamos para ambos lados, es decir, para que ellos expresaran sus necesidades o lo que quieren, y si es que podíamos llegar a colaborar, obviamente. Bueno, muchas gracias, Adriana. No, está bien. Bueno, como me van a correr con el tiempo, ya me está diciendo la Celeste que sí. Bueno, nada, los chicos han venido sistematizando la jornada, hemos tenido 2 personas que han estado sistematizando todo el tiempo, así que ellos nos van a compartir un poco también este producto de lo que ha salido hoy. Y yo les dije que, bueno, la idea era cerrar también con un Mentis, donde les pedíamos que cada uno de ustedes pueda elegir 3 palabras que les dejó este encuentro, ¿no? Un poco compartir ahora para los que no se animaron a hablar, para los que por ahí no quisieron, pero a lo mejor sí que puedan seleccionar 3 palabras que les dejó este encuentro. A mí me dejó un montón de desafíos y muchas cosas para repensar. Lo hago directamente público. Ahí ya está subido en el chat, el Menti. Si pueden, por favor, entrar, poner estas 3 palabras. Así se va construyendo. Uf, cuántas cosas van saliendo. Bueno, y se sigue construyendo esto. Divino esto. Divino, divino. Divino, qué bonito.
Bueno, todo esto nos ha dejado el encuentro de hoy, así que mucha tarea para todas y todos, de repensar, de desafíos, Yo creo volver a que sí. compartir, wow. Y una palabra importante es la disposición de cada uno de nosotros de querer llegar, querer participar y colaborar. Muchas veces estos medios virtuales también requieren disposición, paciencia. Yo diría, si tuviera que decir 3 palabras, diría acción, disposición y contención, por lo menos desde lo que me toca a mí, sobre todo en este tiempo de pandemia. Cuando ya pase, creo que vamos a estar más, bueno, más tranquilos todos, pero la gente, o sea, hay que llegar a la gente también con un estado anímico, no solo para colaborar, sino para llevar una contención emocional. Se hablaba recién de los espacios de talleres de manejo de emociones, que me parece súper importante. Es muy importante, y dicen los psicólogos que las secuelas psicológicas que va a dejar la pandemia son más fuertes de lo que se piensan. Entonces, por ahí la disposición anímica para ayudar, para estar, para llegar, me parece muy importante también. Después los medios, bueno, los iremos construyendo, los iremos pensando. Bueno, nosotros también vamos a necesitar acompañarnos, estar, ¿sí? Virginia, ¿querés sumar algo más? Bueno, la verdad que agradecer más que todo el espacio de encuentro y de darnos un espacio para reflexionar. Me parece súper importante también como esta mirada de poder deconstruir y hablar de emociones, hablar de territorio, hablar de necesidades, hablar de encuentros, hablar de desigualdad y hablar de las deudas que tenemos. Me parece como un espacio valioso y que eso nos encuentra también en mucha diversidad. Me han parecido súper interesante todas las intervenciones y las experiencias que han contado. Muchísimas gracias, Virginia. ¿Alguien más que quiera sumar? Bueno, Por mi parte agradecer también, muchísimas gracias, un placer compartir Blanca, con todos gracias. ustedes. Gracias. Celeste, te cedo el cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por mantenerse ahí conectados y atentos a todos los aportes, que la verdad que son interesantísimos poder escucharnos en estas instancias que estamos a veces tan conectados y tan desconectados y no nos estamos viendo y se están haciendo muchísimas cosas. Es muy bueno conocerlo. Así que los invito a que sigan participando de las instancias que estamos teniendo. Muchísimas gracias, Adriana, por tu gracias trabajo. a todos que hemos estado acá. A Todos Blanca, atentos. a Virginia y a todos los que han aportado y participado. Los invitamos a que sigan mañana en los talleres de las 14 y a la charla de reflexión de las 18, que mañana, bueno, vamos a seguir hablando un poco de este tema, sino más específicamente de cómo vamos a sostener los lazos virtualmente, cómo sostenemos el abordaje en la comunidad virtualmente. Son todos desafíos, pero es bueno que lo podamos conversar entre todos, así que muchas gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos todos. ahí que estuvo sistematizando, a Esther Martínez, a Marquito. Gracias, Esti. Gracias, Marco. Bueno, nos Bueno, encontraremos chao, seguramente gracias. mañana. Gracias. Muchísimas Que estén gracias. muy bien. Chao. Gracias. Adiós. Adiós.